haber sido invitada a participar en la clausura, y es además una gran satisfacción pues comprobar que eventos como este pues son frutos, son el resultado del trabajo, del esfuerzo de un colectivo de estudiantes de nuestra universidad. Por ello aprovecho en esta primera breve intervención pues, para felicitar, antes de dar paso a una de las ponencias, para felicitar precisamente a los organizadores, a la Asociación Politeria y especialmente pues al coordinador de esta jornada, a Pablo Laguna, que nos acompaña aquí en la mesa, y al coordinador académico Manuel Trenzado. Tiene a continuación la palabra Pablo Laguna, que nos va a presentar a la sesión estatal. Muchas gracias, señora vicerrectora. Buenas tardes. En primer lugar, antes que nada, en nombre de la asociación, dar las gracias a la vicerrectora por estar aquí, a la decana, dar las gracias al presentador Roque Hidalgo y al ponente Esteban Rodríguez, y darle las gracias una vez más a las entidades dentro de la universidad, a los organismos que han hecho posible esta tercera jornada sobre el republicanismo español, que han sido, en primer lugar, el propio Vicerrectorado de Estudiantes, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que representada por la señora decana, el Secretariado de Patrimonio Mueble, que nos permitió organizar acto inaugural, el Departamento de Sociología y el Departamento de Ciencia Política y de la Administración. Dicho esto, quiero que mis últimas palabras en esta jornada sean de nuevo, como ya inaugurásemos esta tercera jornada, uno de los poemas que inspiraron la organización de esta jornada. Corre entre ríos de bala, escóndete entre calles atrincheradas, recuérdate de las lluvias de metralla. Lleva al frente, escrito en esta carta, todo el amor de mis palabras. Corre entre valles verdes, escóndete bajo las copas de los árboles, recuérdate de la lluvia de los montes. Lleva al frente, escrito en esta carta, todo el amor de mis palabras. Este es otro poema, igual que el que leyese en la inauguración, de David Romero Raposo, de su poemario Tras la huella. Y al igual que el que leyese para la inauguración, también nos ha inspirado y nos ha hecho pensar mucho en el sufrimiento que hubo y en tratar temas como, por ejemplo, hoy la ponencia con el tema de historia de la medicina, es uno de los temas en los que más evidentemente se ve cómo fue una tragedia lo ocurrido con el fracaso del golpe de Estado que desembocó en una guerra civil. Por eso quiero agradecerme especialmente que clausure hoy Esteban la jornada, y sin más quiero devolverle la palabra a la vicerrectora y bueno, presentar desde luego a Roque Hidalgo, a nuestro presentador, que supongo que será la siguiente la palabra, que es catedrático de Física Aplicada y es miembro del Seminario de Pensamiento Posible, que la semana que viene tendrá un acto de homenaje a Mario Benedetti, que merece la pena hoy mencionar y que ya podéis ver cuándo serán. Sin más, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, señora vicerrectora. Muchas gracias. Pues como ha dicho el señor coordinador de estas jornadas, Pablo Laguna, a continuación tiene la palabra para presentar al ponente de esta última de las sesiones, pues el profesor Roque Hidalgo Caña, catedrático de Física Aplicada de la Universidad. Bueno, como republicano convicto y confeso, tengo que agradecer a la Asociación Politeria que año tras año dé la oportunidad a que el pensamiento republicano español se conozca, y por otro lado, especialmente, claro, creo que es destacable la labor de Pablo Laguna en todo este proceso. Me toca el enorme placer de presentar al profesor Esteban Rodríguez Ocaña, que es catedrático de esta universidad de Historia de la Ciencia desde 1993. Ha impartido docencia en las facultades de Medicina, la asignatura, la materia de Historia de la Medicina, en Ciencias, Historia de las Ciencias de la Vida, y en la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo, Historia de la Salud Ocupacional. Ha sido coordinador de los programas de doctorado de Historia de la Ciencia durante el bienio 86-88
en salud, en antropología e historia, desde 2003 hasta 2008. Ha sido colaborador del Máster de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Escuela Nacional de Sanidad, editor de la revista Dynamics desde 1987 a 1999, presidente de la Sociedad Europea de Historia de la Medicina y de la Salud en el periodo 2001-2003, y siempre como investigador se ha mostrado interesado por la historia social de las enfermedades, especialmente el cólera, la gripe, la malaria, la historia de la salud laboral y medicina industrial y la historia de la salud pública. Tiene numerosas publicaciones, aquí tenemos una citada desde el 2002 hasta el 2012, su currículum es publicaciones en revistas, en libros, editados y artículos de libros. Y seguramente de su currículum creo que lo que resalta es el interés por la historia de la medicina visto desde una óptica social, y probablemente ese interés tenga mucho que ver con la trayectoria que el profesor Esteban Rodríguez Ocaña tuvo desde su etapa de estudiante de la Facultad de Medicina, donde formó parte de esa generación que a mediados de los años 70 del siglo XX tuvimos 20 y tantos años y nos confrontamos con un sistema político represor que evitaba las más básicas libertades democráticas, y justamente el profesor Esteban Rodríguez Ocaña en ese periodo tuvo una posición claramente antifranquista, lo que lógicamente le costó la represión de ese sistema. Y a partir de ahí seguramente ese hilo conductor hace que hoy su labor investigadora tenga que ver fundamentalmente con este aspecto social de la historia de la ciencia. También creo que es destacable de la labor del profesor Esteban Rodríguez Ocaña su actividad como miembro de la Junta de Personal Docente Investigador, destacando creo que su labor en cuanto a que todos los procesos de selección de profesorado, baremos, etcétera, se hicieran de una manera transparente, y esa es una de las conquistas que seguramente demostrará el ponente con su presentación, que las conquistas sociales no son irreversibles, que las conquistas sociales del tipo que sean hay que defenderlas día a día, y probablemente el título de su conferencia, que tiene que ver con Medicina y Salud Pública de la República al Franquismo, herencia y perplejidades, nos permitirá entender por qué cuando las conquistas sociales no se defienden, se terminan perdiendo. De forma que creo que su conferencia tiene hoy, en este momento, una gran actualidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Hidalgo Álvarez. A continuación tiene la palabra el ponente de esta tarde, el profesor Esteban Rodríguez Ocaña, que dictará la conferencia Medicina y Salud Pública de la República al Franquismo, herencia y perplejidades. Bien, buenas tardes. Perdón en primer lugar por la voz, porque tengo un resfriado de larga duración ahora mismo y espero que conseguir hacerme oír. El título de mi charla plantea una comparación histórica. Ahora, una comparación en muy malos términos para comparar nada, porque ¿cómo vamos a comparar 8 años escasos de vida de una sociedad, de una comunidad organizada, de los cuales 3 de ellos en guerra abierta, frente a casi 40, 38 años de vigencia de esa misma sociedad bajo otro sistema político? Efectivamente son muy malos términos de comparación. Además, si la República dura poco, en lo mucho que dura el franquismo tampoco podemos pretender y tampoco podemos pensar que fue algo monolítico y con una única cara durante todo el tiempo. Al contrario, es fácil detectar
los numerosos cambios, las numerosas variantes, oportunistas, si queréis, muchas veces, pero que de hecho existen y que van obligando, que van haciendo que las circunstancias, que la faz de ese sistema, de ese régimen político también cambie de alguna forma con el tiempo, entre otras cosas por la oposición que encuentra, que si la tiene que sobreponerse a ella inicialmente mediante la fuerza militar, más adelante, a partir de los años 50, esa oposición va a ser fundamentalmente civil, va a ser fundamentalmente de las clases populares, de los estudiantes, de los obreros organizados, y a esa oposición finalmente pues, va a ser capaz de determinar, junto con la construcción de circunstancias internacionales, de determinar el fin del régimen. En principio, para entendernos, vamos a utilizar la clasificación más elemental del franquismo, que es las dos grandes etapas, autarquía y desarrollismo, ¿no? Que en torno a 1956-1959 se transforman. La primera etapa es la etapa más totalitaria, o claramente totalitaria, la que está unida a una expectativa del triunfo de las potencias del eje, que como no se lleva a cabo, pues el gobierno franquista tiene que cambiar, y cambia de cara y se convierte a la democracia orgánica. Se parece a la democracia, o quiere parecerse a la democracia, que es el régimen político imperante en los países de su entorno, en la Europa occidental, en Estados Unidos, que es el gran patrocinador del llamado mundo libre tras la Segunda Guerra Mundial, pero no llega a serlo por esa peculiaridad de su sometimiento a una dictadura personal, en la cual las libertades están seriamente dañadas y en lo que predomina, cuyo rasgo principal político es la represión. Así que en lo que sigue voy a intentar mostraros los aspectos. Primero vamos a presentar un panorama del punto de vista de la población, de los efectos de la salud sobre la población desde una perspectiva secular, la perspectiva del siglo XX. Luego mostraré lo que en mi opinión constituye los rasgos sobresalientes de la estructura sanitaria republicana, de la organización de la sanidad de la República, que no es estrictamente de la República, sino que a su vez lo de la República hay que inscribirlo en el periodo, en el proceso de modernización del gobierno, de la sociedad española, a partir de la quiebra del 98 y con su intento de asimilarse, de acercarse a los países más industrializados y más modernos, entre comillas. Y por último terminaré indicando la recepción y la modificación, adaptación o rechazo de estos elementos a continuación, ¿no? En el franquismo. Bien, aquí tenemos las cifras brutas, absolutas, de defunciones, nacimientos y la resultante crecimiento natural en España a lo largo del siglo XX. Podemos ver, si nos fijamos en la línea central, que es la que corresponde a la mortalidad, solamente voy a discutir esa, vemos cómo la mortalidad tiene una tendencia decreciente durante toda la larga mitad del siglo XX, hasta los años 60 aproximadamente, una tendencia decreciente que solo se rompe dos veces. Una, de forma muy aguda, durante la consecuencia de la epidemia de gripe de 1918-19, y la segunda, de base más ancha, es decir, durante más tiempo, no tan elevada, no alcanza un pico tan grande, pero en conjunto representa la segunda gran crisis de mortalidad en el siglo XX. La crisis de mortalidad es un episodio común en la sociedad del antiguo régimen, anterior al siglo XVIII o anterior al siglo XIX en España. Sin embargo, en el siglo XX solamente hay estas dos crisis de mortalidad claramente definidas, la de la gripe y la de la guerra civil, que fue una gripe bastante contagiosa. La mortalidad, esta mortalidad se debe fundamentalmente a las consecuencias de la mortalidad por infecciones, enfermedades infecciosas, es decir, las enfermedades que ya en ese momento eran consideradas evitables y para las cuales había un abundante arsenal terapéutico y preventivo, por supuesto, pues,
fracasa durante los años en torno al año 40, que corresponde a más de un tercio del total de las muertes, y que solo a partir de 1952 se normaliza la situación. En ese momento la mortalidad general cae por debajo de 10 por mil, y a partir de entonces ya se mantiene en unos estándares asumibles. Pero esto lo que nos dice es que la guerra significa la incapacidad de asegurar el crecimiento de la población hasta 1955 aproximadamente. Es decir, que hay un paréntesis demográfico importante. Si nos fijamos en las cifras de mortalidad infantil, pues vemos que la situación es similar, es decir, que hay el pico dentro de la tendencia general que desde el año 18 ha sido decreciente y rápidamente decreciente. Esa tendencia se rompe en los años, en torno a los años 40, del año 36 al año 42 aproximadamente, de forma que en todos los núcleos, tanto en España en conjunto, en las capitales de provincia y sobre todo en el resto, en lo que no son capitales, es decir, las zonas rurales, fundamentalmente la mortalidad infantil se eleva extraordinariamente. De hecho, volvemos a cifras de mortalidad de 20 años atrás. Es decir, que el retroceso no es 1 ni 2, son 20 años de golpe lo que pierde la vitalidad de la sociedad española. Hemos dicho, las infecciones son la causa fundamental, o una de las causas más importantes de esa mortalidad elevada. Aquí tenemos las cifras absolutas también de mortalidad por las distintas epidemias que surgen, que se reavivan en la posguerra, cuando eran situaciones que habían estado controladas. Por ejemplo, tifus, ya no había, a partir de los años 10 se acaban las grandes epidemias de tifus en España, en los años 10 se controla el tifus. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se describe su mecanismo de transmisión a través de los piojos. Entonces, una política de limpieza pública pues acaba con el tifus. Es decir, cuando en los asilos, los lugares donde se hospedan a personas que tienen una vida vagabunda, que son los que, en los cuarteles, en lugares donde se acoge a gran cantidad de personas, de gente, se emplean mecanismos de limpieza sistemáticos, pues se acaba con el tifus. Después de la guerra, ¿qué pasa? Pues pasa que ni hay jabón, ni hay mecanismo de limpieza. Los gobernadores civiles se mandan los mendigos que recogen en la calle de una provincia a otra, y además dicen los médicos del franquismo que es causa que es el piojo rojo, porque esto es la herencia de los rojos, la que no la dejan. Pero el paludismo no lo dejan los rojos, el paludismo lo transmiten los mosquitos, que no tienen color, y los mosquitos se reavivan por las interferencias de la guerra, que destruyen las campañas antipalúdicas que se había llevado a cabo y que había reducido enormemente la mortalidad palúdica, lo había dejado cerca de cero, como podéis ver. En 1936 apenas hay 100 casos de muertes por paludismo, que suben a más de 1500, pues entre otras cosas por los problemas de desplazamiento de población y por supuesto por la falta de actuación sanitaria. La difteria, naturalmente la difteria depende, el control de la difteria dependía del uso de los instrumentos preventivos, sueros, vacunas, otro proceso que se rompe también, su regularidad se rompe en torno a la guerra y en la posguerra. La sanidad tarda como 5 años en recuperarse. Hasta 1944 no se nombra al Consejo General de Sanidad, que se supone, según el ministro de Gobernación, va a ser el Estado Mayor encargado de hacer frente a la crisis sanitaria, con la terminología cuartelera que tanto le gusta, pero son 5 años que se han perdido, de hecho, empleados en la depuración, porque es que hay que decirlo así, ¿no? En su conjunto, la mortalidad por infecciosas, como por todas las causas, ha ido descendiendo en España, como en el resto de los países industrializados,
lo único que podemos ver es que es una tendencia que se retrasa por la guerra y por sus consecuencias inmediatas. Eso. No es que no supone una ruptura, no cambiamos, no nos precipitamos al vacío. De hecho, naturalmente todo esto está en relación, el estado general de la sociedad está tan en relación con sus capacidades económicas como con sus capacidades de intervención médica. Tanto una como otra sufren mucho durante los tiempos de la guerra y los años inmediatos, y hasta que no se recuperen una y otra, pues no se recuperan los niveles pues, similares a los de nuestro entorno. Naturalmente que los estudios comparados tienden a ver que esta recuperación es mucho peor que la que ocurre en otros países europeos, aunque, también como consecuencia de la guerra, aunque en España, en finales de los 70, se produce una convergencia muy rápida, pero a finales de los 70, no es antes. Bien. ¿Cuál es la herencia republicana a nivel científico en sanidad, en campo médico? Pues podemos decir que lo primero que durante la República funcionan, no se han constituido entonces, sino que son producto de ese que hemos llamado periodo de modernización de la universidad y de la medicina española durante el primer tercio del siglo XX, funcionan equipos consolidados de prestigio internacional. Por supuesto, empezamos por la Escuela de Cajal, la Escuela de Santiago Ramón y Cajal y sus laboratorios, Instituto de Investigaciones Biológicas, que es, en fin, punta de lanza, no solamente que Ramón y Cajal ha sido premio Nobel, el primer premio Nobel científico español, sino que su capacidad productiva sigue activa, sus discípulos, tanto en el campo del diagnóstico, como Tello y compañía, o en el campo de investigación, como Pío Río Ortega, Fernando de Castro, pues son un grupo de personas perfectamente notables, conocidas, bien relacionadas. Pío Río Ortega, que no estaba tenía su propio grupo dentro del Instituto Cajal, de hecho se tiene que separar en un momento determinado, acaba su vida en América y su trabajo también. En el campo de la fisiología pues tenemos dos escuelas muy importantes relacionadas entre sí, la escuela que protagoniza Juan Negrín, que luego da la casualidad que va a ser presidente de la República, pero no es va a ser jefe de gobierno durante la guerra, ¿no? No es consecuencia de una cosa de otra. La escuela de Negrín, una escuela formada por personas que han tenido un nivel formativo excelente, que han estado en Alemania, en Austria, en Inglaterra, en los principales centros, principales laboratorios experimentales, y que han importado a España esa tradición experimental que en España se venía luchando por ella desde la élite académica, especialmente las élites causopositivistas, es decir, las de la herencia de la institución libre de enseñanza, por implantar en España en su nivel superior. En el caso de la parasitología, por ejemplo, tenemos la escuela de Pitaluga, que es una personalidad eminentísima, también súper conocida, una persona que era miembro del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones, participa en fin, en las comisiones internacionales a nivel de cualquier otra figura paralela de otros países. Bueno, estos son solamente ejemplos de los muchos grupos que existen, sólidos, con prestigio, con su tradición ya interna, tienen sus revistas, tienen sus publicaciones, organizan sus congresos, acuden regularmente a reuniones internacionales. Tenemos los planes de formación existentes, consistentes fundamentalmente en las ayudas de la Junta de Ampliación de Estudios para reforzar la formación en centros extranjeros. La Junta de Ampliación de Estudios de 1911 a principios de los años 30, que cuando está contabilizada recibe más de 9.000 solicitudes de ayuda, de las cuales se sustancian 1.600, que son concebidas, fundamentalmente para ir, el 29% van a Francia, el 22% van a Alemania. El grueso de los grupos más favorecidos son los de pedagogía y medicina. Medicina es la segunda
disciplina, el segundo grupo de disciplinas, el segundo área que recibe más becas, casi 300 becas, que son empleadas fundamentalmente en Europa, muy poquitas van a Estados Unidos, pero casi todas en Europa. De ese grupo de casi 300 médicos se ha hecho una cuenta, se ha dicho, de ahí salieron un premio Nobel, 2 nominados al Nobel, 92 catedráticos de universidad, 40 auxiliares de cátedra, 30 directores de hospitales, 33 académicos de medicina. No hemos hecho la cuenta, desgraciadamente, de cuántos fueron represaliados, pero también sería interesante, hacerlo, ¿no? Porque indudablemente muchos de ellos lo fueron. En el campo de la sanidad pública, es decir, lo que es la Administración Sanitaria del Estado, aproximadamente el 25% del personal fue represaliado. Existe una comisión de investigación sanitaria que funda la República en el año 32, el antecedente del FIS, que es el principal centro de financiación actual de las investigaciones en sanidad. Bueno, pues esa idea, digamos, la idea de tener un centro director que canalice, mejor dicho, que promocione las investigaciones en función de las necesidades del país, por tanto, derive la financiación adecuada hacia ellas, ya había aparecido durante la República, y una de las cuestiones que se ponen en marcha con Marcelino Pascua como director general de Sanidad. La comunicación con el escenario internacional en el campo científico y médico es perfectamente fluida, tanto por el acuerdo que existe desde los años 20 con la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, para entendernos, en los años 20, en los años de entreguerra, es como la OMS ahora. Es una gran entidad internacional que ayuda, asesora y financia proyectos de intervención, de estudio y de intervención en sanidad pública en todos los países. Y en España pues lo hizo, empezó en 1922 el acuerdo que se empezó a ejecutar en 1925-26. También con la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones, donde España forma parte como miembro de pleno derecho. Ya hemos dicho que Pitaluga forma parte de la directiva de esta Organización de Higiene, que es pues también un centro internacional de coordinación que permite poner en contacto unos sanitarios con otros. Cuando hay problemas en un determinado país, pues que crea comisiones que van de apoyo. Pitaluga participa en las comisiones sobre paludismo y sobre tifus en Europa Oriental, etc. Crea la Escuela Nacional de Sanidad, que estaba prevista, pero que no se abre hasta 1931, precisamente bajo la dirección de Pitaluga, y que es un centro donde se da una formación especializada. Es el segundo centro que se abre para dar formación especializada dentro del área sanitaria. Primero fue la Escuela Nacional de Puricultura, se abrió en el año 27, y el segundo es la Escuela Nacional de Sanidad. Bueno, aquí tenemos uno de las personalidades importantes del periodo, Marcelino Pascua Martínez, médico especialista en bioestadística. Es el primer bioestadístico español. Para ello, después de acabar la carrera, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, fue a Estados Unidos, a Johns Hopkins, fue a Inglaterra también, bueno, se me ha olvidado el nombre, el Instituto de Londres, el de Pearson, la Escuela Biométrica. Estudió con el Instituto Pearson, estudió en la Johns Hopkins, y cuando vuelve a España, con graves dificultades porque el gobierno no lo quiere admitir, aunque los acuerdos con la Rockefeller obligan a que los becarios tengan trabajo después, porque eso quiere decir que la Rockefeller decía, yo te ayudo a que forme a las personas, pero no para que las desperdicies, sino para que luego los des trabajo. Entonces obligaba a que tuvieran trabajo en aquello en lo que se habían preparado. Pues le crean un puesto, una sección de estadística sanitaria. Tarda 2 años en conseguirlo, porque ya digo, como él no era muy afín a la dictadura de Primo de Rivera, Pascua Martínez fue, entre otras cosas, fue uno de los organizadores del sindicato médico de la UGT. En el año 31 fue el primer director general de Sanidad, el de más larga duración, hasta abril del 33. Ningún otro director general de Sanidad duró tanto en la República.
Durante la guerra fue embajador en Rusia, embajador en Francia. Después de la guerra, evidentemente, no pudo volver y dedicó su trabajo a la OMS. Fue el fundador, el primer director de la Oficina Estadística de la OMS. Una persona que tenía un grupo inicial en España, no era profesor, no tenía obligaciones docentes, pero su grupo en estadística, la Dirección General, podía haber sido el semillero de bioestadística española, no lo fue. En 1967, cuando viene una misión de la OMS, presidida por Samuel Brockington, encuentra que en España la estadística en sanidad no existe ni se le espera. Solamente hay la recogida de información de enfermedad de declaración obligatoria, que es una cosa que había puesto en marcha justamente Pascua con su boletín epidemiológico semanal. Era lo único que se hacía, era el único dato que se recogía. Y Brockington se queja. Esto no es propio de una sociedad, o sea, no es propio de la medicina, de la salud pública a estas alturas. En el campo de la atención médica, ¿cuáles son los rasgos de la salud republicana? Bueno, el campo de la atención médica, desde el punto de vista de su organización, tenemos que verlo como un subproducto de las medidas de acción social contra la pobreza. Es decir, que la gestión pública de los problemas de salud, los problemas de la enfermedad, en todas las sociedades han dependido siempre de qué políticas se adoptan frente a la pobreza. Por eso, durante la mayor parte del tiempo, esto ha estado dentro del campo de la beneficencia, bien desde el punto de vista privado, filantropía, caridad, filantropía, bien desde el punto de vista público. A partir de la Revolución Francesa se crea la assistance publique y eso se copia inmediatamente en los países, bueno, inmediatamente, más o menos. En España, en 1849, se intentó en el trienio liberal, no salió. En 1849 la ley de beneficencia obliga a que los pueblos tengan médicos titulares, médicos contratados para atender a los pobres, obliga a que las diputaciones tengan hospitales para atender a los enfermos agudos de la provincia. Ese estado de cosas subsiste y va a subsistir como principal arma, principal recurso asistencial hasta el advenimiento del seguro de enfermedad. Que no llega durante la República, pero porque no le da tiempo, porque en el año 36 estaba hecho el proyecto de ley, borrador de ley, el proyecto de ley estaba entregado en Cortes, por el cual se iba a hacer una ley de unificación de seguros que incluía los seguros ya existentes desde 1900, accidente de trabajo, maternidad fundamentalmente, el de vejez también, maternidad, accidente de trabajo, los demás médicos, se iba a completar con el seguro de enfermedad. Entonces, en esta perspectiva, la beneficencia tenía, evidentemente, ya a la altura de los años 30, ya se había demostrado claramente sus limitaciones como instrumento de gestión de los problemas sociales, que al final es lo que pretende la élite dominante en cada caso, tener instrumentos que permitan que las cosas no vayan tan mal como para que se le venga todo abajo, ¿no? Entonces, si bien el Estado liberal había echado mano de la beneficencia en los momentos iniciales de industrialización como el principal recurso para contener las demandas obreras, eso ya no funciona a final del siglo XIX, no funciona entre otras cosas porque la beneficencia exige el censo de pobres. Claro, es una situación estigmatizante para muchas personas porque la pobreza de la clase trabajadora industrial no es la pobreza del que no trabaja, sino la pobreza del que trabaja. El que trabaja pero gana muy poco, el que trabaja y pierde el trabajo con facilidad, el que trabaja y lo pierde no solamente porque hay una crisis, sino porque cae enfermo y no tiene cómo hacer frente a su enfermedad, etc. Por lo tanto, esa situación de estigmatización genera ampollas, aparte de que la dinámica de donante-receptor
genera, en fin, algunas servidumbres. Por ejemplo, muchas de las obras benéficas exigen algún tipo de contrapartida simbólica o material de los beneficiarios. En el campo privado, la beneficencia privada, pues muy claro, se le exige, por ejemplo, ir a misa, o se le exige atender las misas en memoria del fundador, etc. Eso digamos que es puramente simbólico, en principio, pero se les puede exigir una contrapartida política, clientelar, vaya usted a votar, yo soy el que doy los dineros para que esto funcione. Pues esto. En el caso de la beneficencia pública, pues cuando había que llevar un papel firmado por el concejal de barrio para ser admitido, el concejal tenía que darte el permiso, por así decirlo, ¿no? Entonces generaba problemas. ¿Qué pasa? Que la clase obrera genera sus propios mecanismos de defensa, genera sociedades de socorro mutuo que en España funcionan con muchísima dificultad, porque en España el asociacionismo obrero ha estado perseguido hasta muy entrada la restauración borbónica, casi hasta finales del siglo XIX. Por tanto, las sociedades mutualistas obreras, que son abundantes, tienen una vida precaria, porque tienen pocos recursos, tienen dificultad para mantenerse, porque las crisis obligan a mucho desembolso, y no tienen suficientes recursos. Entonces, además están muy dispersas, son de localidad, y las localidades más pequeñas evidentemente no pueden tenerlas. Los grandes núcleos urbanos, pues sí, pueden sostenerlas. Por ejemplo, en el año 34, en Madrid, se dice que había 700.000 personas afiliadas en sociedades mutuales, hay unas 67 sociedades mutuales, y de ellas el grueso, la mayor parte, estaba en la mutualidad obrera de la Casa del Pueblo, que era de la UGT. La República sí que conoce el alumbramiento de uno de los principales seguros sociales, el seguro de maternidad, desde el punto de vista médico me refiero, o sanitario, porque, a ver, la idea de la previsión social no es solamente que, o no es solo que haya atención médica, sino también que haya subsidio. Es decir, que el no ir a trabajar por un problema de salud, sea accidente, o sea enfermedad ordinaria, o sea por causa de un parto, de la maternidad, no implique dejar de recibir los ingresos, al menos algún ingreso regular, y asegure o garantice de alguna forma la recuperación de la persona afectada. Por lo tanto, que haya asistencia médica o asistencia de salud. En la maternidad se empieza en 1931, es el primer decreto que hace Largo Caballero como ministro de Trabajo. Empieza, de hecho, se pone en marcha a partir de octubre, pero el primer decreto que firma Largo Caballero es el de seguro de maternidad, que garantiza atención a la embarazada durante el periodo del embarazo, en el parto y en el posparto. Atención a la madre y al niño. Los accidentes de trabajo están cubiertos por una ley que obliga a un seguro voluntario de los empresarios. En el año 32 eso se convierte en un seguro obligatorio para toda la industria, en el año 31 obligatorio para los trabajadores agrícolas, que no habían sido contemplados en la legislación anterior. Tanto un seguro como otro tienen un efecto importante en la modernización de la organización de la atención sanitaria. ¿Por qué? Porque con el dinero del seguro, por ejemplo, se financian los centros de beneficencia pública, los hospitales públicos, que así pueden modernizarse introduciendo la tecnología propia del momento, la radiología, los análisis clínicos, etc. Aparte de los quirófanos y todo el aparataje de esterilización y demás. Hay un plan en 1936, el plan que tiene la República aspira a tener 5 camas por 1000 habitantes, que es la proporción que existía ya en las capitales de provincia. Bueno, esto es una representación del seguro de maternidad, un cartel catalán con información sobre el seguro.
frente a los aspectos preventivos, a los aspectos poblacionales de la salud. Aquí la herencia republicana, aun cuando está inscrita en esa corriente del primer tercio del siglo XX, sí tiene unos perfiles definidos y propios. No porque se separe de la tradición, sino al contrario, porque la acelera. A ver, porque lo primero que plantea la República es que los problemas graves de salud deben de abordarse de forma integral. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que desde que a finales del siglo XIX la microbiología, la bacteriología se convierten en la disciplina por excelencia dentro del campo de la prevención, porque es la que nos permite reconocer las bacterias que son la causa de la mayoría de las enfermedades transmisibles, que son las enfermedades que se pueden evitar, y esas son las que se pueden prevenir, pues los higienistas, la gente que se ha dedicado a estudiar los aspectos del medio que comprometen la salud, y que se han dedicado fundamentalmente a los aspectos del agua, del saneamiento, de cubicaje, de vivienda, de entrada del sol, del aire, etc., pues ahora tienen que pensar en los microbios como fuente principal de contagio, y entonces aparecen además las vacunas, que son elementos para luchar biológicamente contra estas enfermedades, y aparecen los distintos recursos de laboratorio frente a esto. Bueno, pues ese empujón que recibe la higiene pública, la salud pública, con la microbiología, se ve acompañado en el campo de la atención a la salud por una proliferación de luchas o de campañas verticales dirigidas a problemas concretos, a la tuberculosis. En todos los países se crean asociaciones contra la tuberculosis, que son fundamentalmente privadas, movidas por capital benéfico, y que después van a relacionarse de distintas maneras con lo público. Pero en fin, son entidades privadas, lucha contra la tuberculosis. Contra el paludismo, allí donde hay problemas de paludismo, como en Italia, como en Grecia, como en la zona países balcánicos, en España, pues se pretenderá también que aparezcan campañas contra el paludismo, organizaciones contra el paludismo. En Italia una organización muy fuerte que muy pronto tiene respaldo público, lo que pasa es que se efectúa a través de la Cruz Roja. En España tarda 20 años en conseguirse esto, y va a ser Pitaluga que mueva fundamentalmente en los años 20-21 la puesta en marcha de esta campaña. Contra las enfermedades venéreas, una vez que se descubre un fármaco que es capaz de curar la tuberculosis, la sífilis, a la vez que se descubre, o un poquito antes se ha descubierto, el método diagnóstico para simplemente, de una forma fácil, conseguir averiguar la enfermedad, pues igual se construyen dispensarios, se construyen centros encaminados a combatir la enfermedad venérea. Por tanto, los distintos problemas que a la sociedad le parecen graves, tuberculosis porque tiene una gran preponderancia entre los adultos jóvenes, por lo tanto afecta a la fuerza de trabajo, afecta a los militares, venéreas piden de lo mismo, aparte que tiene el compromiso de la raza, el problema de la degeneración, que es un gran fantasma en los años del principio del siglo, los años 30 incluidos, paludismo, etc. Los problemas de salud laboral, pues igualmente, tienen que ser abordados, pero ahí no hay intervención privada. Es decir, las empresas son cajas negras, la higiene ha discutido cómo debe ser el ambiente saludable en la ciudad, pero en la puerta de la fábrica la higiene se calla. Bueno, pues eso, lo que los republicanos plantean es que, la sanidad republicana plantea es que no puede hacerse así, cada cosa por su lado, sino que eso hay que integrarlo desde una perspectiva horizontal y llevar a cabo esas campañas, o sea, atender a los grupos de población afectados desde una estructura horizontal, una estructura territorial. Es decir, lo que se llama llamar centros de higiene, o llamamos centros de salud, es la misma palabra, que son primarios cuando se instalan en lugares pequeñitos, son secundarios cuando son
cabeceras de comarca o son terciarios los de las capitales de provincia. Entonces, esta campaña sanitaria es absolutamente novedosa, empieza con los planes de Pascua en el año 31. No estrictamente, porque en el año 29 ha empezado en Cáceres un programa piloto financiado por la Fundación Rockefeller. Este programa de centro de salud es un invento de Estados Unidos, un invento de la sanidad pública de los estados del sur de Estados Unidos. La higiene, los centros de salud urbanos son propios del norte industrial, pero la atención a la población rural fundamentalmente proviene de los estados sureños de Estados Unidos, que en Europa tiene mucho eco porque Europa mantiene una fuerte población campesina. En el año 31, nada más empezada la República, hay una gran conferencia europea de sanidad rural en la cual se aprueban planes similares a esto, y España ha estado entre los países protagonistas. Por tanto, estos centros de higiene promueven una vigilancia y una intervención en el terreno por niveles, y cada nivel, digamos, asume más competencias. Esta forma de organización territorializada y jerarquizada. La República lanza el sistema de vigilancia epidemiológica, el boletín epidemiológico semanal, que crea Pascua. La República implanta la dedicación exclusiva a la medicina pública. A esto a los que venimos de la facultad de medicina, de haber estudiado en los años 70, en los años 70, sí, pues, y los que han salido en los años 80 se acordarán también, lo han vivido, la gran polémica sobre la incompatibilidad sanitaria en España. Fue la primera piedra de toque del socialismo español en el año 83. Con sanidad hemos topado, cuando se pone en marcha la ley de incompatibilidades sanitarias. Las incompatibilidades sanitarias también son una herencia de la Fundación Rockefeller. No son una conspiración judío-masónica. Bueno, a lo mejor, perdón, rectifico. No son producto del oro de Moscú, son producto del oro de Estados Unidos. Pero claro, puede ser, efectivamente puede ser tildado de judío-masónico. Pero es que los Rockefeller, cuando ponía dinero, quería que ese dinero rentara. Y entonces decía, yo no pongo dinero si la gente que yo pago se dedica a 4.000 cosas y entre ellas lo que yo hago. No, no. Los directores de mis campañas, de las campañas que tienen financiación por los Rockefeller, tienen que tener dedicación exclusiva. Y entonces, copiando de eso, en el año 29 ya se crean los primeros puestos en la sanidad pública española con dedicación exclusiva, que son puestos en las colonias. Puestos en la sanidad de Marruecos y en la sanidad de Guinea. Sin duda impulsados por Pitaluga, que era la gran figura en el asunto. Pero os voy a leer lo que escribió la revista de Pitaluga, que se llamaba Medicina de Países Cálidos, con motivo de estos nombramientos de director jefe de servicios sanitarios y secretario jefe de laboratorio de la Dirección de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Dice, este criterio del full time, que a los norteamericanos, muy en particular la Fundación Rockefeller, practican severamente en sus instituciones sanitarias, está llamado a dar excelentes resultados también entre nosotros. Funciones de tan alta responsabilidad y que al propio tiempo exigen una competencia técnica y una cultura especializada, no pueden desempeñarse si a ellas no se dedica toda la actividad, la totalidad del tiempo disponible para el trabajo. Pero es que desde abril de 1931 el Colegio de Médicos está pidiendo que se implante la dedicación exclusiva como medida de defensa del mercado de libre oferta sanitaria, porque dice, los que hacen las campañas, los que tienen puestos públicos y que van, que viajan, que van y que vienen, si además abren chiringuitos, no hacen la competencia a los que no están. Bueno, y haciendo caso a lo que pensaban, al planteamiento de eficiencia organizacional y a las peticiones del Colegio de Médicos, pues en julio y agosto, en sendas órdenes
del gobierno provincial republicano se implanta la dedicación exclusiva, la incompatibilidad a los directores de salud pública de todos los centros de España. ¿Qué ocurre? Que en diciembre del 33 fue revocada por el gobierno de derechas. Y hasta el año 83 no se supo más. En el año 67, cuando vino el señor Brockington a mirar, pues igual se lleva la mano a la cabeza y dice, ¿pero esto qué es? Si es que el sistema profesional español incita al pluralismo, dice Brockington exactamente, al pluralismo, a la adaptación múltiple. Bueno, y por último, la última cosa que quería señalar, y la señalo porque no es habitual, no se dice, no se ha dicho prácticamente nunca, salvo lo que yo tengo escrito, no se ha dicho, nadie más lo ha dicho y parece que nadie se ha enterado, es que la virología experimental en España fue introducida por Eduardo Gallardo Alcondo, con financiación de la Rockefeller también, en la Dirección General de Sanidad y en la Escuela Nacional de Sanidad en la República, durante la República. Gallardo fue además responsable de, bueno, lo que hace es, genera un sistema original para hacer vacuna contra la viruela. Una enfermedad que necesita vacuna, no tenía otro recurso ni tiene. Afortunadamente es una enfermedad extinguida ya. Extinguida, entre otras cosas, gracias a la vacuna, ¿no? Y fue responsable de la producción de vacunas para el ejército republicano y para la República. No, después fue represaliado por haber ayudado a la República, evidentemente, y cuando se empieza a investigar el tifus en los años 40, que vuelven a abrir los americanos, vuelven a hacer equipos y tal y cual, emplean la técnica que había inventado, la que había hecho Gallardo, para los virus hay que verlos en células vivas. Por tanto, hay que utilizar, no se pueden cultivar en abstracto, ¿eh? Las bacterias se plantan en un medio inorgánico, donde tienen su sustancia alimenticia, y allí crecen. Los virus crecen sobre algo vivo. Entonces se cultivan fundamentalmente en huevo de gallina. El sistema de cultivo lo pone a punto Eduardo Gallardo, luego lo usufructúan los que le sustituyen y nadie se acuerda de él. Y cuando llega el problema de la polio en los años 50 y se empieza a experimentar la vacuna, etc., pues ahora oficialmente en España es otro Gallardo, Florencio Pérez Gallardo, el que pasa por ser el padre del inventor de todo lo que se refiere a los virus en España. Pues no, señor, no fue, él aprendió de este señor, aunque no lo quiere decir. ¿Y qué nos trajo el franquismo? Lo que nos trajo fue en el momento inicial, unos valores antagónicos con los existentes en la comunidad científica, porque ponen por delante la ideología católica. Caiga quien caiga. Rechazan los valores de la ciencia experimental, que es sorprendente. El decreto por el que se constituye el Consejo Superior de Investigación Científica dice que está llamado a restaurar la clásica unidad de la ciencia afín al cristianismo que había sido destruida en el siglo XVIII. O sea, no se remontan a 1930, desde el siglo XVIII estamos haciendo el indio. Y estamos haciendo el indio. Se produce una sustitución antinatural, porque es vía represión, de la élite dirigente. Por lo tanto, se destruyen los equipos que había a través de la represión. Muertos, exiliados o represaliados, que se les priva de trabajar, se les retira. Tello no vuelve prácticamente a coger un microscopio. Fernando de Castro se le tiene en la ignorancia durante años. El grupo de Casal se desintegra prácticamente. El nombre no, pero la actividad desaparece. Pedro Río Ortega se tiene que emigrar, etc. Pues estas élites nuevas que llegan, ¿cómo llegan? ¿Por qué llegan?
Pues llegan naturalmente por su filiación política o ideológica. Y llegan porque han sido jóvenes radicales, es decir, han sido gente que ha peleado físicamente contra la República, que eran escuadristas durante los años de la República, como Narciso Perales, que va a ser jefe de la OSME en el año 56, o como Alfonso de la Fuente Chao, que va a ser presidente de muchas cosas y va a ser del Colegio Médico, entre otras, en el año 50, pero antes va a tener cargos oficiales, que va a ser presidente de la obra sindical 18 de julio, en el año 41, catedrático en 2 años, hace 4 posiciones, las gana todas, y pasa de ser médico municipal a catedrático de patología quirúrgica en Madrid, director del Centro Nacional, etc. O son gente que ha sido conservadora y que no le ha ido muy bien antes, como Manuel Bermejillo, como el propio Enrique de Salamanca, que es el decano de la Facultad de Madrid, presidente de la totalidad de tribunales de medicina, la patología médica, durante los primeros 10 años después de la guerra, y que era una persona terriblemente dolida, porque él había enseñado a Jiménez Díaz le había ganado la cátedra a él había sido catedrático a la tercera, cuando ya no había nadie, cuando había ido solo, un hombre que escribe contra la Junta de Presión de Estudios, en fin. O, naturalmente, hay también algunos buenos y muy buenos profesionales que se quedan con el franquismo, pues, por su ideología conservadora y por sus relaciones personales o familiares o profesionales. El caso de Jiménez Díaz es más notable. Jiménez Díaz tiene muy buena mano con alta burguesía española desde el principio, que le financia su instituto antes de la guerra y le siguen financiando después. Sin embargo, cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pone en marcha institutos de medicina, el primero se lo dan a Enrique de Salamanca. Y luego, secundariamente, le dan una ayuda al de Jiménez Díaz, pero no lo consideran igual que el otro. En fin, eso se cae por su peso porque el prestigio científico y la capacidad científica de Jiménez Díaz puede con todo. Pero Jiménez Díaz, fíjense que desarrolla una carrera en realidad al margen, porque él crea su propia entidad, es como si fuera una entidad privada, que lo es, la Clínica Concepción, que está adscrita funcionalmente al hospital clínico, pero no del todo. Allí quien manda Jiménez Díaz, manda su propio patronato, etc. O Marañón. Marañón, naturalmente, es una figura de primer orden y que es capaz, en los años 50, de recuperar el pulso experimental, vuelve a tener un instituto, no inmediatamente después de la guerra, les digo, hasta los años 50 no consigue un instituto experimental, pero también una figura importante que queda ahí. Bueno, estas nuevas élites dirigentes, ¿qué es lo que traen consigo? Con este tipo de nombramiento, con este tipo de ascenso por vía ideológica, lo que crea es una cultura de subordinación. Es decir, lo que se prima para triunfar en esos equipos, lógicamente ya no va a ser la excelencia científica, sino que es, por encima de todo, la fidelidad política o ideológica, o religiosa. Y, naturalmente, al menos durante los 10 primeros años del franquismo, la suspensión de los contactos internacionales. España se queda en el ámbito del eje, hay alemanes e italianos son leídos y son intercambiados, hay viajes a Italia y a Alemania, pero lo que pasa es que la guerra mundial empieza en el año 39, cuando acaba esta, no da para mucho. Después, hasta el año 55-56, Argentina y Portugal son los países con los cuales hay relación. Pero a partir del 56 lo que hay es una carrera desesperada por homologarse a la situación internacional y empieza una persecución de congresos internacionales para traerse a España tremendo. Un periodo en el cual, entre el 56 y el 76, en España hay un número inusitado de congresos internacionales, que normalmente tienen como consecuencia que el organizador el español, coge un puesto en la directiva internacional, lo cual le viene muy bien al régimen pues, para homologarse, legitimarse desde el punto de vista internacional. Don Francisco, en tiempos
en la máxima debilidad de su régimen, justamente en el año 46, cuando parecía que no iba a poder durar. Pero entonces se cambió la chaqueta. En el campo de la salud pública, lo más relevante es que inicialmente el franquismo suscribe todo lo que hace la República. Y lo suscribe con título de ley. La Ley de Sanidad del 44, la Ley Materno-Infantil del 41. Convierten en ley lo que había sido planes de la República y ejercicio eficaz de la República. Lo que pasa es que esa ley luego se queda en el papel. Se queda en el papel ¿por qué? Pues por dos motivos. Uno, porque le falta impulso político, y dos, porque hay una pugna tremenda en el campo franquista entre las distintas familias. Y la familia falangista no moja sanidad. Sanidad se queda, o sea, sanidad, lo que es la Dirección General de Sanidad, lo que es Gobernación, se queda en el ámbito de las fuerzas conservadoras militares, mientras que los falangistas se quedan con el Ministerio de Trabajo y sus adláteres, entre ellos el Instituto Nacional de Previsión, que es el elemento donde está toda la política de previsión social del régimen. Por lo tanto, se va a producir un choque de trenes relativo, porque el tren de la sanidad pública es muy pequeñito, el tren del seguro es pequeño en el año 44, pero es enorme a partir del año 60. Entonces el seguro se va a comer la sanidad. De hecho, muy pocos de los presentes identificarán sanidad como algo separado del seguro. Porque en el lenguaje ordinario de nuestros días decimos la sanidad y todo el mundo piensa en el hospital, piensa en el médico del seguro, piensa... Y no, sanidad es el nombre que tiene la organización especializada del gobierno, dentro de la administración pública, para atender la prevención de la enfermedad. Es decir, que es lo que se llama la Dirección General de Sanidad. La Dirección General de Sanidad, de ella no depende, ni han dependido nunca hospitales, porque los hospitales, hemos dicho, forman parte de la política social ha sido de otro ministerio, ¿no? Por tanto, esto es lo que se produce fundamentalmente en el franquismo, que además se devuelve en competencia. Ese abordaje integrado que plantea la República se desintegra porque se retrotraen algunos de los elementos a sus orígenes privados. La tuberculosis se crea un patronato y se separa, la salud mental se separa, y una de las causas de los grandes problemas de la organización sanitaria para los efectos mentales en la España del franquismo. Y por supuesto, bueno, va a producirse un envejecimiento teórico por la falta de contacto con el exterior y por esa falta de voluntad política en el interior. Los programas de trabajo se quedan viejos, y la microbiología se hipertrofia, pero no se adquiere ninguna de las competencias nuevas que en los años 50, en los años 60 ya se están promoviendo en el entorno internacional, por no mencionar las que ya estaban promovidas, como la estadística sanitaria, como hemos dicho. Desde la OMS le tienen que dar en la oreja repetidamente al gobierno español. En fin, la Ley de Sanidad Infantil y Maternal fue promovida a instancias falangistas porque los falangistas entonces estaban luchando por el control de estos asuntos, y es la única de la cual pudimos sacar algún beneficio a la fuerza de trabajo falangista. La sección femenina se implicó, especialmente en los pueblos castellanos, de forma importante en la campaña de promoción sanitaria, yendo por los pueblos, haciendo clases de puricultura, llevando a las casas incluso el dominio, el manejo, la enseñanza de los principios elementales de la puricultura española. En cuanto al mundo de la atención médica, pues ya hemos dicho lo principal. Desaparece la organización obrera autogestionaria, por tanto desaparecen todas las mutuas obreras, pero se las pretende sustituir por otras, que ya no son obreras, que ya son puestas por el régimen. La obra sindical 18 de julio pretende sustituir a la mutua obrera de la Casa del Pueblo, directamente.
de hecho es propia, se queda con sus sedes, con sus casas, con su dinero. Las mutualidades laborales que se crean en el año 41 pretenden quedarse con todo lo que hacían este tipo de organizaciones, pero claro, no es lo mismo porque les falta justamente el principio fundamental, y es que hay una participación libre y una gestión democrática. La ley de enfermedades profesionales que se había aprobado en el 36 no se lleva a la práctica hasta los años 60, y sin embargo se van creando otro tipo de cosas más pequeñitas, un seguro para la silicosis solo, que es una enfermedad que se define en los años 30, pero por el mismo sistema de sustituir lo que antes ofertaban los sindicatos libres, lo que ofertaba UGT y CNT. El Fondo para la lucha antisilicosis se había creado en los años 30 y el Linares tenía una sede muy importante, pero que era una sede sindical. Entonces eso se reconvierte y se convierte en patronato para la lucha por la higiene de la industria del plomo, solamente porque había existido esa... Es decir, se hace para evitar que se pueda achacar al régimen nuevo el que se suprimen los beneficios de que en el campo sanitario, en el campo de previsión, tenían los trabajadores. Y lo más importante, de luego, la creación del seguro de enfermedad, que ya estaba preparado, pero que no da tiempo, sí se crea en el franquismo. Esto, desde luego, es una novedad histórica, porque el seguro de enfermedad va a determinar un cambio radical en la asistencia, en la atención sanitaria al conjunto de la población española. Se va a convertir en el lugar de la modernización hospitalaria, por supuesto, especialmente a partir de los años 60. Hasta entonces, en el año 67, ¿qué dice el informe de la OMS? Dice, el seguro es muy importante, tiene mucho dinero, hace muchas construcciones, pero atiende fundamentalmente lo quirúrgico. Es decir, que aunque el seguro, hoy para nosotros, es el antecedente inmediato de nuestro sistema de salud, fue una adquisición, digamos, lenta y costosa. Costosa, que especialmente relevante a partir de finales de la segunda mitad de los 60, justamente cuando están llegando las nuevas promociones de médicos formados, en muchos casos con estancia en el extranjero. Y es la importación de programas foráneos, como el programa de residencia, que se copia de Estados Unidos, que empieza a mediados de los 60, en determinados hospitales del seguro, o hospitales de nueva creación, como el Hospital General de Asturias, que se empieza como hospital de beneficencia y se acaba como hospital general para toda la población. Así pues, herencias múltiples, como no podía ser otra forma, que somos los mismos, vivimos en el mismo terreno, somos la misma familia, aunque muchos de los nuestros se hayan quedado por el camino. Y perplejidades, pues también notorias. No vamos a hablar de las que se derivan de la represión, simplemente hablamos de las que supone esta ideologización máxima, totalitaria, por supuesto, con todos los términos, del primer franquismo, que destruye un andamiaje de relaciones profesionales y científicas que eran las que constituían el núcleo de la herencia de lo mejor del liberalismo español, el núcleo de la herencia orteguiana, de la herencia de la Junta de Comisión de Estudios, la herencia de la sanidad pública republicana. Afortunadamente no pudieron con ella, y en nuestros días es también interesante advertir cómo aquellas semillas pues, no se han perdido y han rebrotado, y afortunadamente para todos nosotros hemos vuelto a disfrutar de una situación mucho menos incómoda, aunque
se nos está volviendo incómoda por momentos, como no me cabe duda que sois todos conscientes de ello. Pues nada más, solamente quiero acabar poniéndoos el recordatorio de la próxima actividad del seminario Otros Pensamientos Posibles, que van a ser unas jornadas de homenaje a Mario Benedetti, poeta entrañable. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Rodríguez. Vamos a abrir un pequeño turno de intervenciones, si quieren hacer alguna comment. Bien, lo primero que quería era agradecer la presencia de la vicerrectora, de la decana, la estupenda presentación de Roque Hidalgo y, como no, la magnífica y erudita conferencia de Esteban. También quería agradecer a los presentes que heroicamente en muchas ocasiones pues están aquí desde el martes de la semana pasada hasta hoy, que es jueves 19. Incluso algunos se mojaron y pasaron frío el sábado pasado. Hay mucha gente joven para la que estos temas son novedosos, los conocen en profundidad por primera vez, pero también es grato tener a gente que acumula mucha juventud, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como la pintora doña Leticia Alonso, que nos ha acompañado, y compañía, ¿no? Que nos ha acompañado al principio, y otros muchos amigos que todavía están aquí en la sala. Por tanto, el agradecimiento, por supuesto, a la mesa y a los organizadores de Politeia, pero también a los presentes por su, yo no tengo que decir, devoción. Bien, bueno, y el grabador de la jornada... no, yo creo que te va a volver para que te vienes, ¿no? Esta cosa de espalda. Bien, bueno, acabado este obligado acto de agradecimiento a todos los presentes y a la mesa, por supuesto, pues también quería hacer una pregunta al conferenciante. Me ha impresionado, casi me he hecho aplaudir cuando ha hablado de la Junta de Ampliación de Estudios, estas 300 becas para médicos, de las que salen un premio Nobel, 2 nominados y no sé cuántos directores de hospitales y catedráticos. Entonces siempre esto ha surgido en otros temas y en otras conferencias en ámbitos muy diferentes, pero siempre la misma sensación de qué hubiera pasado, sí, ¿no? Es decir, el sentimiento de pérdida de una España que no fue posible. Entonces me pregunto, Esteban, si eres capaz o te atreves a hacer la hipótesis de una España que podría haber sido. Y ya de camino, que estoy seguro que alguien lo preguntará, pues me gustaría que te implicara un poquito más, ¿no?, en la visión de la situación actual y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias. Bueno, eso da para otra conferencia. Ya que si me invitáis, estoy dispuesto. Hombre, pues efectivamente, es la España que no pudo ser. Hay títulos por ahí, ¿no? Hay una biografía de Joaquín Estellés Salarich, que fue uno de los sanitarios que acompañaron a Pascua, que estudió con Pitaluga y que trabajó en la Dirección General de Sanidad, que se titula así: La salud pública que no va a poder ser. Pues efectivamente, no sabemos dónde hubiéramos acabado. Es decir, no sabemos cómo estaríamos hoy, porque no lo sabemos, no podemos hacerlo. Cuando se hacen previsiones de futuro, ya sabéis, siempre hay una hipótesis alta, una hipótesis baja, una hipótesis intermedia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos considerar fuertes para desarrollar una hipótesis la máxima elevación, la máxima, pues sería que seríamos una sociedad muy bien organizada, una sociedad con una gran igualdad social, con gran igualdad de oportunidades, con una atención básica suficiente para todas las necesidades de todo el mundo, y que viviríamos felices y cantaríamos mucho. Ganaríamos el Mundial de Fútbol y el de natación y hasta el de patinaje artístico. Esa sería la hipótesis alta. La hipótesis intermedia sería que, pues, lo mismo estaríamos donde estamos ahora. ¿Por qué?
porque efectivamente muchas de las medidas que el franquismo adoptó en el terreno sanitario no eran medidas que estuvieran favorecidas por los profesionales sanitarios, es precisamente, por ejemplo, el seguro. El seguro de enfermedad es acusado de totalitario desde el principio. En el año 63 hay unas jornadas médicas en Valencia que se publican y entonces dice, conclusión primera, la sanidad pública, la medicina preventiva es responsabilidad del Estado, tal. Conclusión séptima, no se puede pretender que el Estado organice la atención médica, que eso debe ser cosa de la responsabilidad privada. Querrían, si no hubiera tenido esa necesidad de legitimación frente a las clases derrotadas, a las clases populares, el franquismo pues no se habría metido en construir un seguro de enfermedad seguramente, ni una seguridad social, porque o no lo habría hecho con los formos que lo hizo, con los contenidos que lo hizo, y se aproximaría más a lo mejor a lo que pasa en Francia, a lo que pasa en Alemania o a lo que pasa en otros países, en los cuales hay una mucha mayor independencia del ejercicio médico privado, donde se paga al médico cuando va y luego te lo devuelve, o viceversa, va al médico y luego el médico cobra directamente. En fin. Yo lo que creo, y retomando las palabras iniciales de Roque, desgraciadamente el futuro no está escrito. Entonces, por más que está bien imaginar, porque imaginar es lo que nos da fuerza nos hace identificarnos con algo que nos impulsa a seguir adelante, pero no está escrito. Entonces, no podemos... ¿A dónde vamos ahora? Pues, aparentemente vamos para atrás, claramente, ¿no? Estamos ahora intentando lo que no se pudo hacer posiblemente en los años 50, 60, es decir, darle una cabida a la sanidad privada, convertir en elemento mercantil aspectos de la sanidad que hasta ahora no lo han sido en España. Que no es que no lo puedan ser de forma absoluta, porque en otros países lo son, evidentemente. En algunos totalmente, como en Estados Unidos. El país que más dinero gasta en sanidad y fundamentalmente se gasta de forma privada y en beneficio a los privados. Bueno, entonces nos ponemos muy enérgicos pidiendo eficacia y eficiencia, no sé cuánto, nos vamos a pedirlo para todo el mundo, ¿no? Pues ¿por qué no podemos gastar mejor ese dinero? Los sistemas públicos gastan menos y además hay mayores garantías de que lo gastan mejor porque estamos hablando de sistemas públicos con un control democrático. Entonces, la intervención de la población es fundamental para determinar la bondad de los fines del sistema sanitario. Así que yo lo que digo es que eso es lo que nos tiene que preocupar. No que si recortamos de aquí o recortamos de allí, que esa no es la discusión es qué sistema de sanidad queremos y cómo queremos participar en ese sistema. Muchas gracias por su conferencia, porque... No. Está abajo de pila. Se ha ido. No, se suena. Está sonando. ¿Se le escucha bien? Debe ser la pila. Se está yendo ya. Muchas gracias por su conferencia, porque ha traído a mi memoria mi juventud. ¿Sabe? La Avenida de la República, el 14 de abril de 1931, para mí fue un gran día porque ese día me harté de pasteles, barquillo, gloria, toda clase de pasteles. Éramos niños, estábamos jugando en la plazoleta de la Plaza de Cauchiles, a la entrada de la calle Mesones, y unos
abanderados con la República, la bandera de la República, llegaron a esta pastelería, ya no existe, ahora es una tienda de tejidos, y conocían al dueño, y nosotros estábamos allí jugando y vimos que toda esta gente con la bandera entraba en la pastelería y nosotros nos metimos también y nos hartamos de pasteles. Esa es para mí la República, el recuerdo de la República. Después, la Casa de Socorro. La Casa de Socorro estaba en la esquina del ayuntamiento que da, no sé cómo se llama la calle, donde está el Corral del Carbón. Ahí, la Casa de Socorro era donde nos acopiábamos de vendas para jugar al fútbol. Íbamos con pequeñitas heridas y pedíamos que nos vendaran las piernas y estas vendas las dábamos a nuestro portero para jugar al fútbol. En los años 40, más bien el 41, fue el año del hambre en Granada. Todo el mundo comía boniato, todo el mundo estaba malo del estómago. Y con el tifus, todo el mundo vio como, no sé si fue un alcalde o un concejal, que murió de tifus. ¿Y por qué murió de tifus? Fue por el piejo verde. No sé si ustedes se acuerdan del piejo verde. El piejo verde. ¿Y por qué el piejo verde? Pues muy sencillo. Los barrenderos transportaban los sillones del ayuntamiento a la catedral cuando había ciertas funciones para los concejales y todo. Y cuando terminaban la misma operación, cada barrendero venía, se ponía un sillón y se lo llevaba al ayuntamiento. Bueno, pues en ese trasiego, seguramente, pues el piejo verde le cogió a un alcalde o a un concejal y se murió. Y entonces fue el piejo verde. No sé si usted estaba al corriente de eso. Después, al ver a don Francisco Franco ahí, me recordó nuestro apodo. Le habíamos puesto Paco el Rana. ¿Y por qué el Rana? Porque iba inaugurando pantanos de pantano a pantano. No sé si ustedes recordarán eso. En fin, han sido muchos recuerdos agradables y desagradables. Pero recuerdo. Muchas gracias. Bueno, a ver si consigo que se me oiga. Primero agradecer a Esteban la charla por lo interesante que ha sido y lo difícil por el periodo de tiempo tan largo, o sea que felicitarle. Y luego comentar dos cosas al hilo de lo que él decía. Una, el seguro de enfermedad empieza con el franquismo, pero es importante, creo que es importante mencionar hoy que está en peligro de desaparecer, que se transforma en Servicio Nacional de Salud, es decir, asistencia médica universal y gratuita para todos los españoles, en los años 80, en ese periodo largo de gobierno del Partido Socialista y de Felipe González, y que tiene un salto cualitativo, que es lo que ahora puede perderse. Proceso histórico, ¿no? Evidentemente tiene su pie en el seguro de enfermedad. La otra cosa es que ha descrito muy bien, ha dedicado un poquito de tiempo a describir ese proceso de sustitución de los profesionales después del franquismo, la eliminación física o la depuración de tantos profesionales, que fue tan importante luego a lo largo del franquismo, por todo lo que se perdió allí, a nivel personal e intelectual. Y quería comentar, seguro que tú lo sabes, pero para el público, que hay un libro extraordinario de memoria de Castilla del Pino, son 2 tomos, el primero se llama Pretérito Imperfecto, que describe muy bien esa situación, porque él fue a estudiar medicina a Madrid en el año 39, acabó 6 años después y estuvo 4 años trabajando en
hospitales psiquiátricos y conoció muy bien lo que fue ese conflicto entre los psiquiatras de la falange, los de la pistola en la mesa, como Vallejo Nájera, los psiquiatras de la burguesía o de la oposición tibia, como era Juan José López Ibor, y luego los psiquiatras de la tarde, que trabajaban a escondidas, que eran los psiquiatras republicanos depurados, ¿no? Eso está magníficamente descrito en ese libro, que además, para mí personalmente, es el libro que me ha enseñado qué fue la guerra civil. O sea, mejor que ningún otro libro de historia, yo he entendido qué fue la guerra civil, la memoria de Castilla del Pino. Lo suscribo totalmente. Yo agradecer a ustedes por haber organizado esta jornada y otras que también han estado otros años. Sí, bueno, pues porque nos ha permitido pues conocer esa historia que cuando estudiamos nosotros, cuando yo hice el bachiller, por ejemplo, pues no me explicaron, y que después yo pues ya han pasado muchos años, porque ya saben ustedes que ha habido una etapa de pacto de silencio y que seguíamos sin conocer esta historia reciente nuestra, pues por inquietud personal y por otras amistades también motivadas por este conocimiento, pues hemos emprendido pues lectura de libros que han ido saliendo, y estas jornadas pues son muy gratificantes tenerlas. Yo estoy muy agradecida y les doy la enhorabuena a los organizadores y a los ponentes por su brillantez y por darnos esta oportunidad de escuchar estas clases tan magníficas que no tuvimos cuando estudiábamos nosotros. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo solamente hacer lo que no he hecho al principio, que es agradecer a los organizadores también el que me hayan invitado. Creo que es una actividad muy reconfortante y muy necesaria. Muy bien. Tiene la palabra de nuevo el coordinador de esta jornada, Pablo Laguna. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por la fantástica conferencia. Muchísimas gracias a vosotros, Fra, por estar aquí, por haber asistido, incluso a algunas de las personas que como eso, me habéis llegado desde el martes de la semana pasada y que como ha dicho el profesor Trenzado, ha sido heroico en algunos momentos el haber estado ahí, y muchas de las personas las estoy viendo ahora, las estoy reconociendo, y bueno, darle las gracias a los que estáis aquí y aprovechar un momento de recordatorio, de memoria, para quienes también han participado, sobre todo la semana pasada, y que no se han podido quedar durante las 2 semanas, como son, por ejemplo, Antonina Rodrigo y Ángel Vila, el hijo del rector Salvador Vila. Concretamente estas 2 personas que por su edad era especialmente meritorio, y algunas también aquí presentes, que soportasen y estuviesen en Biznar el pasado sábado, lo que gracias a Paco Viguera, a Miguel Caballero, esa experiencia fue realmente sorprendente. Y por último, no quiero dejar esta jornada sin mencionar especialmente a Don Manuel Trenzado, el profesor Trenzado, porque sin él, de verdad, estas jornadas no hubieran salido adelante, y desde luego quiero pedir incluso un aplauso. Nada más, muchas gracias a todos. Le devuelvo la palabra a la señorita. Gracias. A continuación tiene la palabra la señora decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Ana Corzo. Muchas gracias, señora vicerrectora. Yo estoy muy contenta de poder participar de nuevo en la clausura de esta jornada. Tuve la suerte de estar en su inauguración. Me sumo a la felicitación que ha hecho Pablo, además de colegas, compañeros del departamento, Manuel Trenzado, porque el primer día en la inauguración decía que se unía la dimensión académica y emocional que todos vivimos con el cuadro de Salvador Vila. Y hoy además yo puedo ver que vamos consiguiendo algo que en la facultad buscamos mucho, y es el mirar a la ciudad de Granada y a la sociedad granadina. Es decir, ver en nuestras aulas profesores, estudiantes, pero también granadinos
que pues, o han ido a la universidad y ahora están gozando de su jubilación y ahora quieren recuperar, o gente que tiene inquietud, que quiere saber, que quiere aprender, y a nosotros nos encanta recibirles en la facultad. De manera que yo aprendo mucho porque, claro, tengo que asistir a jornadas de muy diversa índole, con muy diversas ideologías, con muy diversos pensamientos, y a la vez yo me llevo un tesoro que supone el estar escuchando tantas realidades y tantos acontecimientos históricos que nos han marcado como país. Yo creo que han sido unas jornadas realmente exitosas en el sentido de que se comenzaron con un símbolo. Fue un símbolo como el cuadro de Salvador Vila, pintado por la excelente Leticia Alonso Morcillo, que además de reflejar un rostro ha sabido reflejar un alma, y eso en la pintura es muy importante. Y además lo describió magníficamente bien la profesora Mercedes del Amo para que entendiésemos ese cuadro y esa historia, y de cómo hay gente que le ha costado la vida luchar por unos ideales y unos principios. Después he visto que habéis continuado con sesiones donde habéis profundizado en dos personajes granadinos que han significado tanto para esta ciudad, como son Mariana Pineda y García Lorca. Y además, el atrevimiento de ver y profundizar en la idea de la República como ruptura, del papel de la religión, de la universidad, de la salud pública. Y yo creo que lo más importante es la necesidad de reivindicar esa memoria histórica y de no olvidar los acontecimientos que han marcado profundamente a este país. Mi más sincera enhorabuena, agradecerles su presencia, invitarles a las cuartas jornadas ya, si aceptan el reto los alumnos de Politella. Mi felicitación a todos ellos y a su coordinador, Pablo, porque ha trabajado muchísimo porque esto al final llegará a un feliz término. Muchas gracias y que nos veamos el año que viene de nuevo. Bueno, yo creo que los organizadores podéis estar muy orgullosos de este colofón con la conferencia del profesor Rodríguez Ocaña, y que ha puesto el broche de oro pues, a una actividad muy densa desarrollada pues, desde el pasado martes día 10. Yo creo que además estas sesiones pues, han permitido poner en valor el significado de la Segunda República, Española, y, como bien decía usted anteriormente, recuperar la memoria pues, de un hecho trascendente de nuestro pasado histórico. Un hecho trascendente que yo entiendo que sigue vivo, y sigue vivo pues, por la fuerza de sus valores republicanos y probablemente pues, sin duda por el compromiso de la República con un modelo social más justo y más equitativo. Como bien ha ilustrado el profesor Esteban, la República supuso una renovación. Él nos ilustraba en materia de salud, de asistencia sanitaria, pero sin duda de las sesiones que comentaba anteriormente la decana, que se han ido desarrollando a lo largo de estos días, pues se ha visto la renovación en muchos ámbitos, y entre ellos pues estoy viendo la sesión de ayer en materia en la propia universidad. Me gustaría en efecto resaltar ese aspecto. La Segunda República supuso una renovación en la universidad en hechos muy destacables, como fueron, por ejemplo, pues, la concesión de un régimen de autonomía a las, por aquella época, universidades de Madrid y Barcelona, la implementación, la puesta en marcha de un plan de estudios experimental muy flexible para algunas carreras, y como se ocupaba el ponente de esta tarde de recordar, pues ese apoyo, ese decidido apoyo a la investigación científica, para conseguir que esa investigación pues alcanzase en los más diferentes ámbitos incluso relevancia
internacional. En ese escaso tiempo de vida de la Segunda República hubo otro hecho que a mí me gustaría también mencionar: la mujer. La mujer, hasta entonces prácticamente invisible, relegada a las tareas domésticas, entra con fuerza en la educación y entra con fuerza en la universidad. Y en ese sentido, pues recordar a una universitaria granadina excepcional, a Joaquina Huaras Ibáñez, que nació en Navarra, pero desde su corta infancia se trasladó a vivir a Granada y estudió primero magisterio y luego letras, obteniendo unas calificaciones brillantes, todo matrícula de honor, e incluso obtuvo el premio extraordinario de licenciatura, a pesar de que por ser mujer tenía que entrar por la puerta de atrás de la facultad. En ese sentido yo también voy a recomendar una lectura. La lectura del último número de la revista Arenal, que es una revista publicada por el Instituto de Estudios de la Mujer, de aquí de la Universidad de Granada, que precisamente contiene en ese último número un dossier que se llama 100 años de permiso, la mujer en la Universidad Española. Bueno, desgraciadamente la vida de aquella Segunda República pues resultó ser breve, pero aún transcurridos casi 81 años desde aquel abril de 1931, pues esos valores siguen vivos y por ejemplo, la República se arriesgó a emprender esa apuesta colectiva por la democracia, instaurando algo que hoy normaliza nuestra convivencia social, el Estado social de derecho. Hizo valer la razón sobre la fuerza y, por supuesto, dio carta de la naturaleza a su Constitución a un Estado como gestor exclusivo de lo público, sin las tentaciones de la Iglesia, el ejército, la banca. En definitiva, creo que esa Segunda República instauró los cimientos de una sociedad laica, progresista y igualitaria. Desde esas premisas, que considero hoy plenamente vigentes, estoy convencida del éxito de esta jornada. Del éxito de esta jornada que ha permitido rescatar pues esa Segunda República como una etapa brillante de nuestra historia. Y el éxito desde todas las perspectivas. Desde la perspectiva del asociacionismo, es una asociación, Politeia, la que organiza estas jornadas. Desde la perspectiva académica, desde seguro, como decía la señora decana, desde esa perspectiva sentimental y emotiva, y desde la perspectiva del reencuentro de todos ustedes, de todos los participantes en esta jornada, pues con esta facultad, con esta universidad. En este sentido, yo reitero mi felicitación a los organizadores. Lamento no haber estado presente en más conferencias, en más sesiones, y le animo a que sigan en esta línea, pues con la seguridad de que esta facultad, de que su universidad, pues se siente honrada de haber sido anfitriona de debates como estos de tanto calado. Muchas gracias.